45. Y habiendo seguido su camino, comenzó a proclamar mucho, está hablando de Jesús, y a esparcir en las afueras la cosa. Parece que no es Jesús, sino el que ha sido curado. Entonces él comenzó a proclamar, o sea, a contar lo que se le había hecho y a regar la noticia, o sea, lo que le fue hecho en las afueras, de manera que no fue más capaz Jesús de entrar en la ciudad, pero él estaba afuera en lugares desérticos y ellos venían a él de todos los lugares. Aquí empezó pues él a hacerse famoso por su ministerio de sanaciones. Continúo en el capítulo 2. Y de nuevo él entró a Cafarnaúm después de algunos días, y se escuchó que él está en la casa, e inmediatamente, sigue el 2, y inmediatamente muchos se reunieron, de tal forma que no había más lugar ni siquiera cerca de la puerta, y él estaba hablando a ellos la palabra. Recuerdo que estoy leyendo una traducción, de la traducción literal de Young, y voy a tratar de ser más, seguir más exactamente las palabras con las que está escrito, porque me interesa leer exactamente, textualmente, las palabras que están en esta traducción literal, para de ahí sacar el mensaje que nos transmite el Espíritu Santo. O sea que no se oye igual a las demás versiones que tenemos, como la nueva versión internacional, o la nueva Valera, perdón, la versión de la Reina Valera y otras versiones, porque ahí vemos cómo las versiones van cambiando las palabras, y en esta traducción literal entonces se oye, al traducirla del inglés al español, vemos que hay palabras diferentes utilizadas. Dice el verso 6: y habían ciertos de los escribas, creo que iba en el verso 6, no, creo que sigue el verso, creo que toca el verso 3. Y ellos vinieron a él trayéndole, el verso 3, trayéndole un paralítico dice así, nacido, dice acá, de las 4, debe ser paralítico de sus 4 extremidades. Y dice el verso 4: y no siendo capaz de venir y acercarse a la puerta, no, a él, debido a la multitud, ellos descubrieron el techo donde él estaba, y habiéndolo, dice acá, quebrado, o haciéndole pues un hueco, ellos dejaron que descendiera la camilla en la cual el paralítico estaba recostado. Verso 5: y Jesús, habiendo visto su fe, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te han sido perdonados. Sigue el verso 6: y habían ciertos de los escribas allá sentándose y razonando en sus corazones. Verso 7: ¿por qué éste habla así malas palabras? ¿Quién es capaz de perdonar pecados excepto uno, que es Dios? Eso estaban pensando los escribas. Ya sabemos que estos son los que se encargaban de hacer las copias en este caso del Antiguo Testamento, de escribir a mano. Y dice el verso 8: e inmediatamente Jesús, habiendo conocido en su espíritu, o sea, en su mente, que ellos así razonan en sí mismos, les dijo a ellos: ¿por qué estas cosas razonan ustedes en sus corazones? Él podía leer los pensamientos de los escribas. Sigue el verso 9: ¿qué es más fácil,
decirle al paralítico: los pecados han sido perdonados. A ti, o decirle: levántate y toma tu camilla y camina, o tu colchón, ¿cierto? Verso 10. Y para que ustedes puedan saber que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice él al paralítico: ahora sigue el verso 11. Digo a ti, levántate, toma tu camilla o tu colchón y vete a tu casa. Este es otro milagro que hace nuestro Señor Jesucristo. Sigue el verso 12. Y él se levantó inmediatamente, y habiendo tomado su camilla, se fue delante de todos, para que todos, de tal forma que todos estaban asombrados y glorifican a Dios diciendo: nunca vimos algo así. Ahora sigue el verso 13. Y él se fue de nuevo por el mar, y toda la multitud venía o estaba viniendo hacia él, o sea, hacia Jesús, y él estaba enseñándoles. Verso 14. Y pasando, él vio a Levi de Alfeo sentado en la oficina de impuestos, y le dice a él. En esta traducción literal vemos que en vez de decir le dijo a él, dice le dice. Entonces estamos casi que viendo la acción en presente, pero es algo pues pasado. Le dice a él. Es como algo que se caracteriza, o que en estas traducciones literales, sobre eso de que utilizan el tiempo presente de algo que ocurrió en el pasado. Entonces le dice a él: sígueme. Y él, habiéndose levantado, lo siguió. Verso 15. Aquí está pues otro de los discípulos, de los apóstoles que él escoge. Verso 15. Y ocurrió al estar sentándose en la mesa en su casa, que muchos que coleccionan, que recogen los impuestos y pecadores, estaban reclinándose, o sea, cerca en la mesa, estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, o sea que habían recolectores de impuestos y pecadores, estaban con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos, y ellos lo siguieron. Verso 16. Y los escribas y los fariseos, habiéndolo visto comiendo con los recolectores de impuestos y los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿por qué es que con los recolectores de impuestos y los pecadores él come y bebe? 17. Y Jesús, habiendo oído o escuchado, les dijo a ellos: quienes son fuertes no necesitan un médico. Dice, aquí utilizan la palabra fuerte, no necesitan un médico, pero quienes están enfermos, quienes están enfermos. Vine no a llamar a los justos, a los hombres justos, sino a los pecadores a la reforma. Entonces aquí hay varias cosas que uno puede comentar. Cómo él se reunía con personas que estaban en desobediencia a los preceptos del Antiguo Testamento, y él dice que él no vino a buscar a los justos, o sea, a los obedientes, como pensaban los fariseos y los que estaban en obediencia, los maestros de la ley, etcétera, que estaban en obediencia a la ley, sino que él dice que él vino a buscar a los pecadores
Y fíjense que dice acá para la reforma, o sea, para el arrepentimiento, lo cual era uno de los elementos de este Evangelio del Reino que el mismo Juan el Bautista comienza a predicar, de que arrepiéntanse, cuando él comenzó a bautizar a la gente, y vemos que en ese momento en que bautizó a Jesús, él estaba bautizando en el río Jordán y llamando al arrepentimiento y a que la gente demostrara su arrepentimiento con las obras. Voy a continuar con la lectura del capítulo 2 del libro de Marcos. Antes hago un paréntesis, y es que como comenté en la lista anterior de videos, uno puede tomar en cuenta las referencias cruzadas que algunas Biblias traen, y también existen concordancias como la concordancia Strong, y la misma Reina Valera tiene concordancias. Esta, por ejemplo, es una concordancia de la Reina Valera. También tengo la concordancia Strong, pero como estoy apenas como comenzando a hablar sobre esto de las referencias cruzadas, me he dado cuenta de que la misma Reina Valera del 60, pero la que salía hace unos años, por ahí unos 10 o 15 años, trae muchas referencias cruzadas, y a mí se me han escapado algunas referencias que se encuentran en el primer capítulo de Marcos, aparte pues de las dos que ya mencioné en Isaías y Malaquías. Hay otras referencias que creo que sería bueno anotar, aunque no sé si terminar primero la lectura del capítulo 2 de Marcos. Creo que mejor termino el capítulo 2 de Marcos, y después anoto las referencias cruzadas que hay, que son muy buenos porque lo llevan a uno a textos de lo que conocemos como Antiguo Testamento. Entonces, sigo con el verso 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos estaban ayunando. Esto del ayuno es algo pues que pertenece al pacto de la ley, al Antiguo Testamento, que nos sirve pues como prueba de que estamos en Marcos en el Antiguo Testamento, y no como dice la página separadora de que nos encontramos en el Nuevo Testamento, que todavía pues no ha comenzado el Marcos, como he tratado pues de explicar. Continúo. Ellos estaban ayunando, y ellos vinieron y le dijeron a él, creo que le dijeron pues a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? O sea que vemos que también le están pidiendo a Jesús que porque él no obedece pues ese precepto de la ley. Incluso hay algunos textos sobre el ayuno que uno encuentra en los profetas. Si uno buscara una concordancia ayuno, estoy seguro de que se encuentran muchas referencias en los profetas. Aprovecho para buscar esta palabra de ayunar en esta concordancia que es de la Reina Valera, y encuentro por ejemplo algunos textos sobre ayunar y sobre ayuno. Por ejemplo, sobre el ayuno directamente voy a buscar en los profetas, que hay unas citas antes de los profetas, hay citas en Reyes, Crónicas, Esdras. Hay muchos textos, hay por ahí unos 15 sobre el ayuno concretamente. No sé cuál mencionar acá para ver cómo es interesante buscar estos términos que vamos encontrando. Por ejemplo, en Nehemías 9, capítulo 9, verso 1, se reunieron los hijos de Israel en ayuno. En los salmos también hay, por ejemplo, voy a tomar uno, dice acá en el Salmo 35, verso 13: afligí con ayuno mi alma, y mi oración, bueno, continúa. Daniel capítulo 9, verso 3, buscándole. Después sigue en ayuno, cilicio y ceniza.
Por ejemplo, en Joel capítulo 1, verso 14 y 15, proclama ayuno, convoca a asamblea. O sea que vemos como el ayuno era parte de la dispensación de la ley. Y el Marcos, entonces vemos como Marcos pertenece al antiguo pacto, al antiguo testamento. Es un libro que este separador del Nuevo Testamento lo puede confundir a uno. Zacarías capítulo 8, verso 19, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto. Bueno, eso ya se vería más concreto en ese capítulo 8. Sobre ayunar, vemos acá también en Zacarías, cuando ayunasteis, ¿cierto? Cuando ayunasteis, y después sigue un espacio a Jeremías, cuando ayunen, yo no oiré su clamor. O sea que vemos que el ayuno era parte del Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 58, que para contiendas y debates ayunáis. En el 3, ¿por qué dicen ayunamos y no? Bueno, en Esther, ayunad por mí y no comáis ni bebáis. Creo que es Esther. Y en el libro de Samuel, que hablan de Samuel capítulo 12, David rogó a Dios y ayunó, que ayunó. Bueno, entonces esto más que todo es para mostrar cómo el Marcos está en el Antiguo Testamento también.